Si abren sus Biblias, su copia de las Escrituras, a esa porción que leímos todos juntos en Gálatas, después de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, está esta carta que conocemos simplemente como Gálatas. Gálatas. No voy a tomar mucho tiempo para presentarles la carta. Es quizás la primera carta del apóstol Pablo, escrita a 4 congregaciones en la región de Galacia, que fueron plantadas para el tiempo en que escribe esta carta, plantadas quizás 2 años antes de la escritura de esta carta, durante el primer viaje misionero que conocemos del apóstol Pablo. La historia de ese viaje misionero la pueden ver en Hechos 13 y 14. Se plantaron congregaciones en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra y en Derbe. Y Pablo toma ocasión por algo muy grave, gravísimo, que estaba ocurriendo en las iglesias ahí en Galacia. Estas congregaciones están siendo infectadas con un grave error que es el legalismo. El añadir a la palabra de Dios y al mensaje de Dios, particularmente al evangelio de Dios, con respecto a cómo podemos y somos salvos. Y toda persona en el fondo de su corazón tiene el ídolo del legalismo. Todos, aún incluso creyentes, tenemos este pecado remanente del legalismo. Queremos hacer algo, aunque sea minúsculo, pero queremos hacer algo por nuestra salvación. Por eso cuando fallamos y todo lo demás, pensamos, ya me perdí, pensando que ese pecado que cometimos, caímos en la tentación, sucumbimos a ella y nos arrepentimos y volvemos al Señor, pero pensamos, ya me perdí. ¿Por qué? Porque pensamos por ese pecado remanente que tenemos en nuestro corazón todavía, en nuestra carne, pensamos que de alguna manera nos estamos salvando a nosotros mismos. Y Pablo escribe esta carta a esas iglesias en el año aproximadamente 48, quizás 49 de la era cristiana, para contestar, para responder, para refutar ese gravísimo error. Es un error gravísimo, tan grave es que el apóstol pronuncia esta palabra que tenemos allí en el versículo 6 y 7 y 8, anátema. La ira eterna de Dios sea sobre esa persona. Una condenación tremenda. Es lo que le pasó a Josué, en Josué 7 a Acán y a su familia. Es lo peor que se puede pronunciar sobre cualquier persona. No la usen a la ligera. Es lo peor. Y Pablo escribe esta carta. Y en los primeros versículos que se conocen, por ejemplo, mi Biblia dice salutación, que significa saludo. Se conoce como la introducción a una carta, porque era lo común en las cartas de ese entonces. Y la mayoría aquí no conoce cartas, ¿verdad? Ustedes correos electrónicos. Pero ustedes que tienen canas, ¿se acuerdan de las cartas? No sé si existe el correo todavía aquí en Colombia. Allá en México son museos más bien, la casa del correo. Pero antes había cartas. Y en las cartas del tiempo del apóstol Pablo, usualmente eran en un rollo y selladas con cera, y se podía notar 2 cosas. Se podía notar quién escribió y a quién le escribió. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las congregaciones de Galacia. Así, eso es lo que se podía notar, para que la persona que la llevaba, un creyente que iba para allá, la entregara y le dijera, el apóstol Pablo me encargó que les entregara esto. ¿Quién es el pastor aquí? ¿Quién es el anciano? Aquí está la carta del apóstol Pablo. Me encargó rigurosamente que le saque copia. Tiene esta semana para sacarle copia porque me la voy a llevar a la iglesia en Derbe y lo mismo va a pasar allá. Y si puedo me la voy a quedar yo porque esto es súper valioso. Eso es lo que pasaba. Y se abría el rollo y las primeras palabras que leería el anciano al leérselas a su congregación, allí en Listra, en Derbe, en Iconio, en Antioquía de Pisidia: gracia y paz sean ustedes
de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y toda la congregación diría, amén. Quiero concentrarme en esas palabras del versículo 4. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Esos son mis 3 puntos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice el apóstol, el cual se dio a sí mismo. El cual se dio a sí mismo. Se entregó a sí mismo. Y aunque en el lenguaje del apóstol Pablo es simplemente una palabra en el cual indica que es el reflexivo de la misma persona que lo está haciendo, se está dando a sí mismo. Y es simplemente la palabra. Pero en las Escrituras toma un valor incalculable, no en términos léxicos, no en términos gramáticos, pero en términos de la verdad que implica. Vean el capítulo 2, versículo 20, donde el apóstol dice lo mismo. Capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y allí de inmediato nos dice la fuente de este darse a sí mismo. Lo que está en la mente y corazón de Dios Trino, para que el Hijo se dé a sí mismo. ¿Qué y por qué? ¿Por algo de valor en nosotros? ¿Por algún mérito en el ser humano? ¿Por algo en la criatura? ¿Por algo deficiente? Lo digo con todo temor y temblor. ¿Algo así deficiente en Dios? Claro que no. Sería blasfemia afirmar algo deficiente en Dios mismo. Pero ¿qué es que en Dios Trino? Que en la eternidad pasada Dios Padre decreta y escoge y elige y le dice a Dios Hijo, te voy a dar a los míos. Estos son míos. Los voy a crear y en mi decreto esto es lo que va a suceder y te los doy. Porque en Juan 17 Cristo es lo que afirma. Tuyos eran y me los diste. Y esto tiene que estar en la eternidad pasada, antes de que Dios hablara y dijera sea la luz. Donde solo es Dios, solo está Dios. Y Dios Padre le da a Dios Hijo. Y los dos en este consejo intertrinitario, el Espíritu Santo, yo voy a obrar en ellos, en estos por los cuales tú se los diste al Hijo y el Hijo se va a dar a sí mismo. Yo voy a obrar en ellos. Ustedes me van a enviar y yo voy a obrar en ellos. Les voy a cambiar su mente, su corazón. Les voy a dar un corazón de carne. Les voy a infundir en ellos fe y arrepentimiento y se van a volver a nosotros. Este consejo intertrinitario es por amor, dice Pablo, el cual me amó. Y noten que no es un amor así, una nube de amor que quién sabe, no es personal. Pablo puede decir, me amó, a mí. Es algo personal, es algo individual. Esto es algo favorito en el apóstol Pablo. Todos tenemos esos temas favoritos. Cuando estaba en seminario, el bautismo se volvió un tema favorito para mí. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque todos, sin excepción, aunque Zwingli por unos días vaciló, pero todos sin excepción eran pedobautistas, bautizaban a sus hijos, a sus infantes. Entonces yo estaba pensando, pues, todos los reformadores, y yo me creo reformado y no creo en eso, yo estoy mal. Y me puse a leer todo lo que ellos escribieron. Y todos los puritanos, de 10, 9 eran pedobautistas. Entonces el bautismo se volvió algo favorito para mí.
Y leí todos los libros habidos y por haber en inglés y en español sobre el bautismo y la Biblia y todo lo demás. Y me volví experto en eso. Y era el debate continuo con otros pastores y con otros teólogos. Y ¿qué crees que es del bautismo? ¿Y qué crees? ¿Y por qué? Y para allá. Y luego ya después uno crece y dice, la Biblia y ya. Como vimos en la hora anterior. Y luego se volvió un tema favorito, el criticismo textual. Las variantes, los textos, las copias, los manuscritos, el Vaticano, el Sinaítico y todos ellos. Y me otra vez a leer sobre esto. Y uno piensa, ¿cuál es tu tema favorito? Y se puede reconocer inmediatamente porque eso es lo que uno habla. Eso es lo que a uno le interesa. Eso es de lo que uno compra libros y escucha predicaciones y todo eso. Entonces piensa en un instante, no de lo que tu hermano o hermana a tu lado habla siempre, no, de lo que tú hablas siempre. ¿Cuál es tu tema favorito? Escuchen al apóstol Pablo repetir una y otra vez. Anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Maridos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Noten por qué el apóstol Pablo está en esto siempre, porque es uno de sus temas favoritos, es una de sus meditaciones en la palabra. Puede verla en Génesis 3:15. La simiente, Él se entregó a sí mismo. Él fue el que aplastó la cabeza de la serpiente, la simiente de la mujer. Él se entregó a sí mismo. No tenía que. Tenía que por el decreto divino eterno. Pero por mérito de nosotros, por algo que vio en nosotros. No, para nada. Es tan suave cuando en la providencia de Dios algo sucede completamente desconocido y todo lo demás y se recalca esto. Esta mañana, aproximadamente a las 4 de la mañana, mi pastor, que tiene 91 años ya y ya retirado, está en un hospicio, me manda un mensaje y me dice: Jesucristo conoce lo peor acerca de ti. Sin embargo, Él es el que te ama lo más, el que más te ama. Jesucristo es el que conoce lo peor acerca de ti. Sin embargo, es Él el que más te ama. Nadie aquí presente, ni tu familia, ni tu esposo, ni tu esposa, ni nadie conoce lo peor. Lo tenemos oculto a los ojos de los demás. Ni los ángeles ni los demonios lo conocen. Pero Cristo lo conoce. ¿Y saben quién nos ama más? Más que tu esposo, más que tu esposa, más que tu padre, más que tu madre, más que tus hijos. Cristo nos ama más. Porque nos amó, se entregó a sí mismo. ¿Qué es entregarse a sí mismo? Como dije, no es un término técnico. En la Biblia hay términos técnicos que inmediatamente uno puede ir al diccionario y notar el significado en la religión, en teología. Este no es un término técnico, pero tiene un peso grandísimo que va más allá de la léxica y la gramática. El entregarse a sí mismo implica sacrificarse voluntariamente. Sacrificarse voluntariamente. Tipificado por esa tan suave ocasión en que Dios le dice a Abraham: Abraham, ofréceme a tu hijo. Levántate, te voy a indicar dónde y ahí lo ofrecerás.
Y se levanta Abraham y toma a su hijo y a 2 siervos, la leña y me imagino que eran unas piedras para producir fuego. Y van camino, llegan al monte de Moría, que es donde después se iba a edificar el templo de Salomón y donde después va a estar el Gólgota. Y llegan allí y le dice a los 2 siervos: quédense aquí, vamos a ir y adorar a Dios y luego volvemos. Tiene fe Abraham que podía recibir de entre los muertos al hijo de la promesa. Y suben. E Isaac se da cuenta de algo. Está la leña, está como producir el fuego. ¿Dónde está el cordero del sacrificio? Y la respuesta de Abraham es la que se cumple en el Gólgota. Dios, el Señor, se proveerá a sí mismo el cordero del sacrificio. Porque Él se va a dar a sí mismo. Es entregarse voluntariamente, ofrecerse voluntariamente para morir por nosotros. En Juan 10:17 el Señor dice: por eso me ama el Padre. Este es un amor intrinitario en la eternidad pasada, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Gracias, hermano. Por eso la palabra de Dios lo llama el propósito eterno, como en Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué hizo Cristo? Cristo se entregó, se dio a sí mismo en sacrificio. Ahora, antes de pasar al segundo punto, quiero que tratemos de usar nuestra imaginación santificada y entender algo de lo que implicó esa entrega. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 nos recuerda lo que Cristo dejó, hizo a un lado, de lo que se desvistió, de la gloria, y venir a ser como nosotros en carne, y de ser y seguir siendo el Señor creador y soberano de todas las cosas, pero hacerse siervo, esclavo en la carne. Eso es lo que hizo. Ese es el primer paso de humillación. Y esos años de los cuales no sabemos nada, y no le pongan atención para nada a esos falsos evangelios que dicen contar los años de la niñez y juventud de nuestro Señor Jesucristo. Mentiras, ni pierdan el tiempo leyéndolos. Si los compras se las van a ver conmigo. Pero no, nada. No le pongan atención, no pierdan el tiempo. La escritura empieza en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sí sabemos algo de que iba año tras año con sus padres a Jerusalén, al templo. Sí sabemos eso. Comienza su ministerio, como dice Lucas, aproximadamente a los 30 y tantos años de edad. ¿Qué significaría eso? Vivir en este mundo caído. En ese pasaje, cuando está esta persona que necesita sanidad en la sinagoga y dice, y se enojó el Señor por ver la dureza del corazón de los que estaban allí, que lo estaban criticando porque sabían que iba a sanar a ese hombre en el sábado. Y sí, los exegetas, queremos hacer gimnasia, se enojó. ¿Y cómo el Señor que se enojó? ¿Y por qué se enojó? Pues se enojó por el pecado. Y dice la escritura que se enojó contra ellos por la dureza de su corazón. El Dios eterno, infinitamente bienaventurado, habitando entre nosotros, hombres y mujeres caídos. Imagínense eso, si podemos imaginarlo, por los 3 años de su ministerio y los años que vivió. Imagínenselo. Y enseñar y predicar y proveer y sanar y saber, como dice el último versículo de Juan 2, que Él sabía lo que estaba en el corazón del hombre. Saber que todas estas señales no las van a entender. Y aparte por eso les habla en parábolas. Y saber lo que va a suceder todos esos días. Pero acerquémonos un poquito más a lo que es entregarse. Esa última noche, en la Pascua, posiblemente en la casa de este joven Marcos, Juan Marcos, y están en el aposento alto.
¿Cómo creen que el Señor está ahí recostado y está al centro todo la Pascua, el cordero, las hierbas, las copas, el pan sin levadura? Y el Señor sabe lo que va a suceder. A su lado está nada menos que Judas, el de Iscariot, y sabe lo que está en su corazón y en su mente. Sabe. ¿Creen ustedes que el Señor no sentía nada? ¿Creen ustedes que es mero antropopatismo, para usar una palabra de 14 cilindros? No. Cuando le pasa el pan, ¿cómo sería el tono de la voz de nuestro Señor Jesucristo a Judas Iscariote, el hijo de perdición? Ve pues y haz lo que tienes que hacer. No, era quedita la voz. Los discípulos empezaron a rumorar. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Probablemente que le lleve dinero a los pobres, probablemente. Toma, ve, haz lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque en unas horas va a estar en Getsemaní, clamando al Padre, sudando gotas de sangre, pidiéndole a sus discípulos: oren conmigo. Está tan devastado por lo que va a pasar que el Señor su Padre le manda un ángel para que lo conforte. El creador de todas las cosas, confortado por un mero ángel, por grandes que son en potencia, como dice Pedro ellos. ¿Se imaginan al ángel que tuvo el privilegio de hacer eso, de poner su mano sobre el hombro de su creador y tratar de confortarlo? ¿Qué podría decirle? Que él ya no supiera. Se entregó a sí mismo y sufrió latigazos, escupitajos, le arrancaron la barba y el cabello, le arrancaron la piel de la espalda. A veces que he visto películas o exposiciones así artísticas para tratar de ver lo que el Señor sufrió, se quedan cortos con lo que Él sufrió. La mayoría de las personas que eran crucificados ya muertos. ¿Por qué? Porque les habían torturado tanto los romanos, que eran los más salvajes para torturar de esa época, que llegaban muertos a la cruz. Era un mero show clavarlos y levantarlos, porque les habían arrancado la piel de la espalda y de los muslos a latigazos. ¿Creen ustedes que el Señor se cayó meramente por mucha debilidad cuando iba llevando la cruz? Acuérdense que el Señor había trabajado en el taller de su padre adoptivo humano. Él era un carpintero. La palabra en realidad era más similar a alguien que construía. Podía construir una casa, una silla también, sí, lo que sea. No es un debilucho. Ese no es el afeminado europeo que pintan en los cuadros y los crucifijos inflamatorios y que defaman a Dios. El Señor era un hombre judío de 30 y tantos años, con músculos, pero tanto había sufrido. Humilde, voluntariamente. Puedo añadir mucho más, pero nos vamos a quedar cortos. ¿Qué hizo el Señor? ¿Se dan cuenta qué hizo el Señor? De verdad te das cuenta qué hizo el Señor por ti, para salvarte, por amarte. Y no puedes ni siquiera levantarte temprano en el día del Señor. Te pesan las cobijas, menosprecias la palabra bendita de Dios. Estoy diciendo cosas imaginarias. No, porque este mensaje me lo prediqué a mí mismo primero hace unas semanas. Y pensaba, tengo que conseguirme un látigo. Y no lo digo de broma. Lo he pensado seriamente, necesito comprarme un látigo y darme de latigazos todos los días, porque no valoro lo que el Señor hizo por mí. Cada vez que peco,
cada vez que una palabra sucia sale de mi boca, cada vez que le doy rienda suelta a mi mente, cada vez que no hago lo que debo de hacer o hago lo que no debo de hacer, o cuando lo hago a medias con mediocridad. No importa si es un trabajo exegético o es un trabajo en la universidad, o si es barrer en la casa o trapear en la casa o poner la ropa a lavar o lavar los trastes. Y sí, yo los hago. ¿Cómo los hago? Para la gloria de Dios. Es lo que significa, y se entregó, y se entregó. Pero vayamos, ¿para qué? ¿Para qué se entregó? Por aquí debe haber un poquito de papel en alguno de estos lugares ultra secretos de este púlpito. Aquí. ¿Para qué? ¿Para qué hizo Cristo esto? Dice el texto en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Hay dos objetos de esa entrega. Obviamente se entregó a sí mismo, pero noten, por nuestros pecados, es decir, en sustitución con el propósito de. La entrega de sí mismo fue en sustitución o para pagar el precio de nuestros pecados, con el propósito, y este es uno de los propósitos, no es el único, hay varios propósitos, de librarnos del presente siglo malo. Pablo lo explica después en 1 Timoteo 2:6, llamándole en rescate. Y es el precio a pagar para recuperar algo que fue vendido, o para saldar una deuda, o para comprar a un esclavo en el mercado de esclavos. Esa palabra que Pablo usó, el rescate. Tiene todo una historial detrás de ellos en la cultura hebrea. La historia más bonita, mi libro favorito en las escrituras antes de Cristo es Ruth. Y si llevas el nombre de Ruth, no te imaginas el nombre tan precioso que llevas. Ruth, esta moabita, era una moabita, ni siquiera era israelita. Y vuelve con su suegra. Esto es increíble, ama a su suegra. Eso nunca sucede. Y ama a su suegra y se va con ella de vuelta, y nada menos que a Efrata, a Belén. Y su suegra no tiene nada ya, se le murió el marido, los hijos también. El marido tuvo que vender sus tierras y vuelve y no tiene nada, tiene que volver a la mendicidad. Alguien les da un cuartito allí para que se queden, y Ruth sale temprano y su suegra le dice: nuestra costumbre puedes ir a los campos. Dios en su palabra dice que las viudas y los huérfanos podemos ir y recoger lo que se les cae a los cultivadores. Y va Ruth, y en la providencia de Dios, ¿se acuerdan? Va y recoge en el campo de Boaz. ¡Wow! Y Boaz es pariente. Es el Goel, es el pariente que puede redimir, que puede pagar el precio de rescate. Está bien suave esa historia. Es simplemente una tipificación de lo que Cristo hizo. A nosotros, moabitas, gentiles, Él nos rescata, paga el precio para casarse con nosotros. Porque eso es lo que los profetas afirman, que el Señor se casa con nosotros, somos su esposa. Es lo que Pablo pone como sustento en Efesios capítulo 5. Se entregó a sí mismo por ella, por su esposa, la congregación a la cual se dio a sí mismo. En Tito 2:14, Pablo usa esta palabra para redimirnos y purificar. En Efesios 5:26, para santificar. En nuestro texto, para nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Ahora, ¿cómo hizo esto nuestro Señor? ¿Cómo es que paga por nuestros pecados y nos libra del presente siglo malo? Bueno, en primer lugar, se da como propiciación. Mi hermano Paco tiene una serie que quiero copiarle. Se llama 7 términos
bíblicos que todo cristiano debe saber. Así se llama esa serie. Y entre uno de esos términos está el término propiciación. Es un término bíblico. Significa apaciguar la ira. El propiciatorio, recuerdan, era la tapadera del arca en el antiguo pacto. Allí se derramaba una vez al año, el sumo sacerdote entraba con sangre y derramaba sangre sobre el propiciatorio. Y lo que estaba sucediendo era, la ley de Dios estaba dentro del arca, clamando por nuestra muerte eterna, pero había una cubierta que simbolizaba, nos dice el autor de Hebreos, la carne de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se encarnara, y sobre ella sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace redención de pecados, no hay perdón de pecados. ¿Y qué estaba sucediendo? ¿La ira de quién? ¿Del diablo? No, la ira de Dios, porque Dios está airado todos los días contra el pecador. La ira de Dios, que clamaba por nuestra muerte eterna. El Señor propicia, como profetizado en Isaías 53:5, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y uno de los beneficios o resultados de ello es, como dice nuestro texto de vuelta en Gálatas 1:4, librarnos del presente siglo malo. Ahora, la palabra siglo es una palabra que en el original tiene múltiples significados de acuerdo al contexto y uso. Puede significar, obviamente no significa lo que para en español significa siglo, 100 años, no significa eso, no significa eso para nada. Significa un largo periodo de tiempo, una era, un largo periodo de tiempo. Pero también a veces se usa del mundo, no del planeta Tierra, ni siquiera de la suma de la humanidad, ni del orden del mundo, sino más bien del mundo como el reino de tinieblas, el reino de Satanás. Así se usa en este contexto. Por eso Pablo nos puede exhortar en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo. No se conformen a este mundo, no se conformen a este reino en el cual ya no somos parte de. Para que se entienda, somos migrantes ilegales en este mundo. No pertenecemos a él. Ni trates de agarrar algo temporal, una visa temporal de trabajo. No la agarres. No te naturalices a este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y el Señor nos tiene aquí todavía para que seamos luz y sal, para que encontremos a los elegidos, para que criemos hijos para su honra y gloria, para que le adoremos. Pero no nos debemos conformar a este mundo. O en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿De este mundo? ¿De este tiempo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No tiene el paralelismo ahí, siglo y mundo? O en Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, no solo en este mundo, sino también en el venidero, en el mundo por venir. Entonces, librarnos del presente siglo malo no significa, y algunos de ustedes creen que sí significa eso, pero no significa que nos va a raptar de este mundo. No es cierto. Es mentira. Fue inventado en el siglo XVIII. No significa eso. Aquí nos tiene en este mundo. Y nos va a tener hasta que muramos y nos llame a su presencia o hasta que Él venga. Lo primero que ocurra, Maranata, ven pronto, sí Señor. Pero significa que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nos ha dado ciudadanía con todos los santos, nos ha hecho partícipes de la promesa, nos ha hecho partícipes del pacto eterno, pero nos mantiene todavía en este mundo, del cual no debemos seguir su corriente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2.
y de lo cual éramos antes parte, y todavía traemos cicatrices y traemos estos enemigos dentro que llamamos pecado remanente o residual. Pero Él nos liberó. Ya no pertenecemos. Lo más que puedo ilustrarlo, que ocurre tanto en el tiempo de nuestro Señor y que todos nosotros podemos entenderlos, aunque no ocurra aquí en Bogotá, Colombia, pero ocurre en otros lugares del mundo, de este planeta, es el mercado de esclavos. El mercado de personas. El Señor viene y nos ve, y somos propiedad de otro amo, de Satanás, el diablo. Y es un amo cruel, malo, mentiroso, que todos los días nos ha prometido libertad y gozo increíble e infinito, y riquezas y todo lo demás, pero es mentira, y nos engaña y nos seduce. Y si tú estás aquí ahorita presente y estás voluntariamente tratando de no oírme, porque tu conciencia te acusa, y estás tratando de distraerte con tu celular o con lo que sea, con tus uñas, con tus zapatos o con los zapatos de la vecina, escúchame, te lo ruego, escúchame. El Señor nos vio en ese mercado de esclavos, y Él sabe que nuestro amo es de lo peor. Nos está llevando al fondo del infierno con promesas falsas de que seríamos como Dios, que tendríamos toda la bienaventuranza imaginable, todos los placeres, todos los deleites, y es pura mentira. Y el Señor nos compra y pone el precio sobre la mesa, y es su propia sangre. Nos hace de su propiedad. Somos suyos. Y Él es el amo, pero el buen amo, el amante amo, el bondadoso y compasivo amo. ¿Recuerdan en la ley de Moisés, en el año del jubileo, cuando todos los esclavos podían ser liberados si querían? Y llegaba el año del jubileo, el año de liberación, y este esclavo, que su amo había sido tan bueno con él, que decide: no me quiero ir, yo estoy aquí mejor, aquí me quedo, yo quiero ser tu esclavo para siempre. Y en la ley de Moisés se permitía, y tenía que llevarlo a la puerta y agarrarlo de la oreja y clavarle al marco de la puerta, y ese era símbolo: eres para siempre mío. Eso es lo que hizo el Señor. Ahora, ustedes hermanos, ustedes que son creyentes, genuinos, cristianos, ¿pueden decirme sinceramente que nuestro amo, el Señor, ha sido malo? ¿Acaso no ha sido el mejor amo, el más bondadoso y compasivo, que nos ha suplido todo, que nos ha traído, incluso cuando nosotros nos metemos en el cieno, Él nos saca y nos lleva y nos limpia de nuevo y nos viste de nuevo? Él es el Padre amante que vio a su hijo perdido allá a la distancia y corrió a abrazarlo. Póngale vestido nuevo, póngale anillo, póngale zapatos y maten el becerro gordo. Ese es nuestro amo. Si tú dices que eres cristiano y no puedes afirmar que Él es nuestro Señor, nuestro amo, bondadoso y amante, algo anda mal. Una de dos cosas anda mal: el pecado al cual caíste y no quieres soltar te está cegando, o peor, no eres en realidad creyente, no eres en realidad suyo. Dices que eres de Él, pero no, porque te quejas continuamente de la providencia divina, de cómo el Señor te trata, de lo que te ha provisto, de lo que te ha dado, de lo que no te ha dado, porque nuestro amo es bueno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hizo Cristo esto? Hemos visto qué hizo, para qué. Veámoslo finalmente, ¿por qué?
No sé ni cuánto llevo, ahorita el de la campanita me avisa, por favor. Gracias. ¿Por qué hizo Cristo esto? Ven Efesios 2, versículo 4. Ya hemos mencionado el amor de Dios, pero aquí Pablo lo pone bien claro en Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Miren, el que tradujo esto era colombiano. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El por qué es que mostremos para toda la eternidad las abundantes riquezas de su gracia. Mi pastor una vez me dijo, todos somos trofeo de Dios, todos, sin excepción. Trofeos de su misericordia o trofeos de su justicia. La distinción es grande. En el infierno ahorita hay un número de personas que son trofeos de la justicia de Dios. Nadie se va a ir al infierno injustamente. Nadie. En el cielo ahorita los que se nos adelantaron son trofeos de la gracia, de la misericordia, compasión y bondad de Dios. Y si eres creyente, somos trofeos de esa gracia. Nuestro texto dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Por qué hizo Cristo esto? Por la voluntad de Dios y Padre. Por ese propósito eterno, ese decreto divino intertrinitario, en el cual Dios nos escogió en Cristo y nos dio a Cristo y envió a su Santo Espíritu para que viniéramos a Cristo. Esa es la razón, ese es el porqué, para que manifestemos las riquezas de la gloria de Dios eternamente y para siempre, para que seamos trofeos de su gracia. Los ángeles aquí presentes, porque Pablo enseña eso también, en 1 Corintios 11, los ángeles aquí presentes, ¿qué están admirando? Les voy a decir que están admirando. Están admirados de que el Señor nos amara a nosotros, los más feos, los más miserables, los más pobres, los más desobedientes, los más duros y tercos y necios. Están admirando eso. Y están admirando el amor de Cristo por nosotros. Eso es lo que están admirando. Y claman, santo, santo, santo. Y se postran ante Dios infinito, soberano, y alaban a Dios junto con nosotros ahorita. ¿Qué debemos entonces nosotros hacer? ¿Cómo termina Pablo esto de que Cristo se entregó? El versículo 5 termina con esta frase. Noten Gálatas 1:5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, eternamente. Amén. La única respuesta, hermanos, es postrarnos ante Dios y darle gloria. El creyente tiene eso ya. Hay veces que pienso cómo pudiéramos demostrar esto.
¿Qué vemos en las Escrituras cuando Dios se presenta? Y no solamente se presenta, pero deja ver su nombre, su decreto eterno, lo que Él planeaba hacer y lo que Él hizo en Cristo Jesús. ¿Qué sucede? El apóstol Juan nos cuenta en el primer capítulo del Apocalipsis y nos describe a quien vio. Y luego dice, caí postrado ante sus pies como muerto. Esa es la respuesta espontánea, natural del creyente cuando se da cuenta qué hizo Cristo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Oremos a Él. Padre, rogamos que aceptes nuestra gratitud, alabanza y adoración. Los cantos que elevamos, las peticiones que presentamos, tu palabra leída, tu palabra explicada y aplicada, acéptalo en nuestra adoración de ti. Para tu honra y gloria, edifica a este grupo de creyentes. Atrae a ti, a todo pecador aquí presente. Atráelo, Señor, te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo. Amén.